Bienvenidas y bienvenidos a la charla de micromachismo intrapatriarcado. Comentarles brevemente que esta charla se engloba dentro del programa de Debatir para Construir de la Asociación Acción Social Obrera. La Asociación Acción Social Obrera es una asociación de reciente creación, tiene un añito y poco, nada más, de andadura, y está desarrollando mensualmente a lo largo del año dos programas. Uno, el de Debatir para Construir, que se caracteriza por diferentes charlas, conferencias y debates sobre distintas temáticas que consideramos que son principalmente de nuestro interés como asociación, entonces creemos que puede ser de interés para el resto de la gente, ¿no? Y el otro programa que tenemos se llama La Revolución Cultural, basado evidentemente en actividades más de carácter cultural. Ayer, por ejemplo, por si alguien lo pudo disfrutar, se realizó en la Tarajal la obra de teatro de Lorenzo Machín y Pica Fumero, titulada Las que callamos, que también se representa aquí en Puerto. Dentro de la asociación siempre estamos en constante proceso de aprendizaje y de debate, y el tema que traemos hoy, que queremos compartir con la gente que está aquí, es el tema del patriarcado, ¿no? Es un tema que estamos internamente siempre debatiendo en la asociación y creíamos que podía ser de interés para gente como ustedes que están aquí, claro. En concreto, esta charla se realiza con Conchi Ortega Cruz, Concepción Ortega Cruz, pero que es Conchi, ¿no? A la gente que la queremos, Conchi. De Conchi hay muchísimas cosas que se podrían decir, pero aparte de que es profesora de la universidad, que eso está ahí también, una anécdota, una cosa que ocurrió, lo más importante, o desde donde yo la conocí y desde donde yo aprendo siempre de Conchi, ¿no? Y siempre he aprendido, es desde su militancia a través de los diferentes movimientos feministas, ¿no? Para mí y para muchísimas personas siempre ha sido un referente, porque tiene el arte o la capacidad de tener una gran cabeza en constante movimiento, de esas, se podría decir, de esas intelectuales, desde mi punto de vista, pero con los pies súper enterrados en la tierra, que también hace falta, ¿no? Entonces, por eso lo de la universidad está ahí, pero en la calle y en los movimientos es muy importante todo lo que ha hecho Conchi, lo que sigue haciendo. Y como realmente lo interesante es Conchi, le doy paso y vamos a disfrutar. Gracias. Muchísimas gracias, Yasmin. Ya solo me queda quedar fatal delante del público después de todo lo que has dicho, pero bueno, quiero en primer lugar, por supuesto, darle las gracias a las compañeras y compañeros de la Acción Social, de la Asociación de Acción Social Obrera, así como también de la Asociación de Jóvenes Artistas Independientes, por haberme dado la oportunidad de estar hoy aquí. Toda excusa es buena para venir a este trocito de nuestra tierra, que es la isla de Fuerteventura, que es una isla que realmente me encanta, ¿no? Y por supuesto, también les quiero dar las gracias a todos y todas, porque un sábado, en plenas vacaciones de Semana Santa, a las 5 de la tarde, con el tiempo que hemos tenido hoy, aunque se ha nublado un poco, el que ustedes hayan optado por estar aquí, en vez de estar haciendo otras cosas más provechosas, venir a escucharme, pues evidentemente es una opción por la que les tengo que dar las gracias, ¿no? En primer lugar, quiero reconocer algo, y es que el interés por el tema que vamos a tratar hoy, el de micromachismo y patriarcado, no fue un interés que surgiera en mí por casualidad, sino porque día a día estaba constatando que a las mujeres feministas todavía nos queda mucho por hacer en la cuestión de igualdad de género. Y además, porque me tuve que enfrentar y me he tenido que enfrentar en muchísimas circunstancias a escenas donde, por ejemplo, se puede debatir sobre la crisis económica, sobre la explotación infantil, con muy buen talante, con buen tono, pero resulta que en esos mismos grupos, cuando comenzamos a hablar de los derechos de las mujeres o del feminismo, no se sabe muy bien por qué ese talante empático, incluso solidario, se suele tornar
es muy talante, incómodo, incluso enfado, y muchas veces un enfado con gestos violentos. Entonces eso me llevó a la necesidad de pensar por qué ocurría esto en pleno siglo XXI. Es decir, por qué en pleno siglo XXI todavía todos los derechos relacionados con las mujeres y con las reivindicaciones feministas son objeto de banalización en gran parte y de reproche, ¿vale? Comentarles también que yo voy a intentar hablar el menos tiempo posible, porque como indica el cartel, lo importante es debatir, ¿vale? No estaré hablando más de 40-45 minutos, intentaré concentrar todo lo que quiero contar en ese espacio de tiempo. De todas maneras, antes de que se queden dormidos o se aburran, prefiero que me lo digan, paramos la charla en cualquier momento y damos lugar al debate. Otra cosita que también les quería contar es que todo el material que va a aparecer en las diapositivas, como el material escrito del contenido que yo voy a contar, se lo voy a pasar a Yasni, a la compañera, con lo cual no tienen que estar tomando apuntes si no quieren. ¿De acuerdo? Bueno, dadas las circunstancias que les acabo de contar, voy a comenzar haciendo una afirmación que me parece obvia, pero que prefiero hacerla, prefiero constatarla. Y es que no solamente somos personas explotadas por un sistema neoliberal cuya avaricia especulativa y financiera ha tenido las tremendas consecuencias que todos y todas estamos sufriendo, sino que además también somos esclavos, es decir, somos víctimas de un sistema patriarcal. En pleno siglo XXI seguimos siendo víctimas de un sistema patriarcal, hombres y mujeres. Lo que ocurre, evidentemente, es que a las mujeres pues, nos afecta de una manera muy concreta. ¿Cómo podemos definir el patriarcado? Pues sencillamente como una estructura que promueve, justifica y consolida el predominio del hombre sobre la mujer. Es decir, es una estructura que promueve, justifica y consolida la inferioridad de la mujer frente al hombre. Y esto lo hace en el día a día, de forma lenta, gota a gota, pero de forma muy eficaz. Además, otra de las características del patriarcado es que es bastante camaleónico. Es decir, a lo largo de la historia se ha sabido adaptar perfectamente a los distintos intereses políticos, económicos, históricos, pero siempre respetando esa premisa de la inferioridad de la mujer frente al hombre. Lo que se traduce, por supuesto, en discriminación laboral, en discriminación económica, en discriminación de responsabilidades, etcétera, etcétera. De eso que sabemos todas y todas y que se habla tanto en los medios de comunicación. La pregunta obvia ante esta buena salud de la que goza el patriarcado es por qué el patriarcado ha logrado consolidarse y hacer tremendamente mella en la población, incluso en los tiempos actuales. Y la respuesta que yo me di, no sé hasta qué punto ustedes luego estarán de acuerdo o no, es que el patriarcado goza de tan buena salud porque ha sabido buscar un aliado fundamental, un aliado que le sirve para consolidar los cimientos, un aliado que le sirve como columna vertebral fundamental. ¿Y cuál es ese aliado? La violencia simbólica. Yo diría que la violencia simbólica se puede definir claramente, al menos para mí lo es, como el fundamento claro y distinto del patriarcado. ¿Cómo definimos la violencia simbólica? Pues como cualquier acto violento. Es decir, un acto violento, ¿qué objetivo tiene? Coaccionar, dominar, hacer daño a la persona. Pues la violencia simbólica exactamente igual. Tiene como finalidad coaccionar, hacer daño, pero con la salvedad de que no utiliza la agresividad o la violencia explícita. Esa es la salvedad. Sino que de alguna manera se va metiendo en el día a día
va aprovechando esos filtros diarios, esos despistes diarios, para ir colonizando a la población. ¿De acuerdo? Esa es la gran diferencia de la violencia simbólica respecto a otros tipos de violencia. Podemos considerar, por tanto, violencia simbólica todo aquello que tiene como objetivo coaccionar, hacer daño, pero que utiliza como herramienta básica los mensajes simbólicos, es decir, todo aquello que transmite significado y cuya finalidad es crear sentimientos, emociones, creencias, etcétera, etcétera, acordes, por supuesto, con los intereses del patriarcado. Ejemplos de violencia simbólica, muchísimos. Solo tengo aquí algunos porque evidentemente podríamos dedicar la charla solo a los distintos usos de la violencia simbólica. En violencia simbólica, por ejemplo, los usos de textos o imágenes que denigran a las mujeres, las bromas o comentarios de índole sexista, los mensajes que reproducen estereotipos de género, las actitudes paternalistas, no visibilizar a las mujeres en su participación y relevancia en los ámbitos del arte, la ciencia, la filosofía. Pero hay incluso algo más importante, y es que la violencia simbólica es el sustrato del que se nutren las demás formas de violencia, que son de las que normalmente se habla. Es decir, de la violencia física, de la violencia psicológica, de la violencia institucional. De tal manera que si no acabamos, primero, si no atacamos esa violencia simbólica, que es la que sirve para nutrir a las demás formas de violencia, jamás conseguiremos resolver este problema. Por eso yo claramente tacho las actitudes de las instituciones y de los estados que creen que haciendo leyes, que creando instituciones van a resolver el problema, por ejemplo, del maltrato a las mujeres, cuando por otro lado el uso de la violencia simbólica lo siguen favoreciendo y defendiendo. Eso es una verdadera hipocresía por parte del Estado o de las instituciones que lo crean. Como les dije antes, la gran virtud para el patriarcado de esta violencia es que se va metiendo poco a poco de una manera muy sutil en nuestro discurso diario. Para entenderlo, podemos hacer referencia a un concepto de Foucault, que supongo que es un autor del que habrán oído hablar, ¿no? Y en concreto del concepto de micropoder del que hablaba Foucault, que es un tema precioso, ¿no? El poder no solo actúa desde fuera, no solo actúa diciendo, Yasmin, te prohíbo que hagas, o castigando a Yasmin como un elemento externo. No. El poder actúa también de otra manera, es decir, introduciéndose en nuestros discursos. Por lo tanto, al introducirse en nuestros discursos, constituye nuestras subjetividades, constituye nuestras estructuras mentales, constituye nuestra propia identidad. Por eso, al Estado le interesa muchísimo utilizar esta forma de coacción o de poder. En primer lugar, porque le sale mucho más económico. Es mucho más económico que yo tenga metido en mi cabecita el deber que tener todas las fuerzas de seguridad del Estado desplegadas a nuestro alrededor. Resulta más económico para el Estado, ¿verdad? Pero sobre todo, y aquí también hay un elemento importante para entender la gran fuerza del patriarcado, es que cuando el poder actúa de esta segunda forma, es decir, colonizando nuestras mentes, nos hace creer que lo que creemos, las cosas que hacemos, nuestras propias ideas, incluso nuestras propias manifestaciones, surgen de nuestra propia voluntad. Y actuamos así por propia voluntad. Con lo cual, el poder se hace algo metafísico, si me permite la palabra, eso de dar filosofía siempre tiene algo metafísico, se evapora y da la sensación de que la gente actúa, pues, por plena voluntad. Pues bien, ¿por qué la violencia simbólica tiene o consigue este gran poder? Debido al lenguaje. Hay que cuidar mucho el tema simbólico,
si queremos hacer un tratamiento serio de la violencia, y en concreto del lenguaje, porque es el medio que utiliza la violencia para colonizarnos, ¿no? Normalmente cuando íbamos a la escuela nos decían, ¿qué es el lenguaje? El lenguaje es un medio de comunicación que sirve para transmitir información. Pues bien, no. El lenguaje es eso, pero no solamente es eso. El lenguaje es un elemento que nos constituye. El lenguaje tiene la capacidad de crear y destruir realidades. Lo que se cuenta existe, lo que no se cuenta no existe. Obviamente no estoy hablando aquí solamente del lenguaje verbal, sino de toda manifestación simbólica que tenga significado. Yo suelo afirmar de una manera tajante, ¿no? Y lo he explicado, es decir, el lenguaje nos construye, somos lenguaje. Eso es lo que se llama función performativa del lenguaje, ese poder que tiene el lenguaje para construirlo. No es una herramienta externa que yo utilizo cuando la necesito, no. El lenguaje está aquí en forma de discurso hasta el punto de que constituye nuestra subjetividad. Por eso es tan importante lo de cuidar el uso del lenguaje con los sesgos de género. No es un capricho, de verdad. ¿Por qué? Porque si el lenguaje crea y destruye realidades, un lenguaje que no refleje la presencia de las mujeres nos está claramente excluyendo, nos convierte en seres invisibles. Y en el uso que hacemos del lenguaje se nota muchísimo el papel que el patriarcado quiere que juguemos en la sociedad. Por ejemplo, una mujer normalmente cuando va a expresar una afirmación de tipo epistémico, es decir, que tenga que ver con el conocimiento, no lo plantea de manera afirmativa, sino interrogativa. La Revolución Francesa fue en 1789, ¿verdad? Una mujer, cuando hace una afirmación, normalmente la matiza, diciendo cosas como, bueno, es mi opinión, si no me equivoco, creo que... Somos muy tendentes además a utilizar lo que se llama las respuestas eco, del tipo, ¿estás de acuerdo, verdad? No te importa, evitando el conflicto. Es decir, que el uso cotidiano que las mujeres hacemos del lenguaje pone de manifiesto la inseguridad, por un lado, que es la inseguridad que de alguna manera el patriarcado nos hace creer que somos seres inferiores para el patriarcado, y por otro lado, no nos consideramos capaces de establecer conocimiento con un grado de universalidad, porque la universalidad es un sesgo masculino. El hombre es el patrón de todas las cosas, en concreto el hombre blanco, heterosexual y con dinero, y ahí no caben las mujeres. Por lo tanto, el uso del correcto lenguaje con sesgo de género, vuelvo a repetir, por lo menos para mí, no es un simple capricho. Y de nada vale eso que se ha puesto ahora muy de moda en las instituciones, ¿no? Te lo ponen todo en masculino y al final te dicen, el uso de masculino intenta también reflejar a las mujeres. Pues vaya, han descubierto la pólvora, no me fastidien. Llevamos siglos identificándonos con el masculino, con lo cual el hecho de que tú sigas utilizando el masculino y pongas esa notita a pie de página no resuelve nada. O no se quieren dar cuenta, o algo peor ocurre y no lo quiero decir yo. ¿Vale? La segunda función del lenguaje es también fundamental y está muy ligada a la función performativa, la de construirnos, que es la función metaléctica. ¿Cómo explicarlo? Primero lo digo y luego lo explico un poquito, ¿vale? La función metaléctica consiste en crear una expectativa dándole un carácter esencialista. No nos hemos enterado de nada, pero lo explico, porque la definición es así. Ya la propia palabra asusta un poco, ¿no? Suena como algo extraño. Bueno, ¿en qué consiste? En algo muy sencillo, muy sencillo. La expectativa, ser hombre o mujer, ¿vale? Es decir, en nuestra cultura se nos crea desde que antes de nacer, iba a decir desde chiquitito, chiquitita, no, antes de nacer ya somos hombres o mujeres, se nos compra rosito, se nos compra azul. Con lo cual, vivimos en una cultura donde se está constantemente generalizando la expectativa de que somos hombres o mujeres y que tenemos que comportarnos, por tanto, como hombres o como mujeres. Pero el discurso, que no es idiota, hace creer
que el hecho de comportarte como un hombre o como una mujer no es un capricho del discurso, léase, no es un capricho del poder que construye ese discurso, sino que hay una razón fuera del discurso, como puede ser la naturaleza, que convierte ese comportamiento en algo completamente fuera de crítica y completamente incuestionable. ¿Captaron un poquito ahora mejor la idea? Es decir, nos venden la moto de que una realidad creada por el lenguaje tiene una realidad anterior al lenguaje que es incuestionable y que no se puede criticar, ¿vale? ¿Y qué sería la naturaleza iterable de los actos de habla? Pues sencillamente lo que les estoy comentando. El discurso otra cosa no, pero repite, repite y repite constantemente los mensajes de normalización. Y repite esos mensajes de normalización, pues castigando aquellos comportamientos que, por decirlo de alguna manera, se desvían de la norma y premiando a los que no se desvían, para que todas y todas tengamos claro qué lugar ocupamos en el mundo y qué tipo de afectividad, qué tipo de sentimientos y de comportamientos debemos tener, ¿no? Estas tres funciones del lenguaje, por supuesto, están presentes en los medios de comunicación todos los días, por ejemplo, en la publicidad, por ejemplo, en los dibujos animados. Se acaba de hacer una investigación en la Universidad de Granada sobre los roles de género en los dibujos animados y realmente es espantoso el resultado. En las propias películas, es decir, constantemente estamos recibiendo esa información de manera subliminal gracias a esas tres funciones básicas que cumple el lenguaje, ¿no? La función performativa, la función metaléctrica y la naturaleza iterable de los actos de habla. Con lo cual, una vez que llegamos a asumir todo este discurso, ya el poder tiene creado el camino de lo que se puede denominar verdades falsas. Es decir, ya tenemos conceptualizado el mundo, ya tenemos una forma de valorar el mundo a partir de una conceptualización, es decir, de una serie de mensajes que nos ha puesto el poder aquí adentro, pero que nos hacen creer que responden a nuestra propia voluntad. Ese conocimiento se suele entender como de sentido común. Cuando tú dices, no, es que esto es de sentido común, ¿a qué te refieres? Pues a un conocimiento que todo el mundo tiene que reconocer si está bien de la cabeza y que está fuera de crítica. Entonces, ¿qué cosas forman parte de esa mochila del sentido común? Siempre han existido ricos y pobres, ¿no? Hay hombres y mujeres, ese tipo de cosas, ¿de acuerdo? Con lo cual ya se va consolidando poquito a poco esas referencias interesadas. Cuando ya el poder, el sistema, el patriarcado tiene creada esa base de sentido común a partir del uso de esas funciones del lenguaje que hemos dicho, la performativa, la metaléctrica y la iterable, ya tiene el terreno abonado para generalizar grandes mitos en torno a la diferenciación de roles de género. El primer mito es el mito de la naturalización. Ustedes saben que la tecnología ya ha hecho que los límites entre la naturaleza y la cultura sean bastante ambiguos, pero la naturaleza para las cuestiones de género sigue siendo un recurso muy interesante, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las tesis básicas del mito de la naturalización? Primera premisa incuestionable: somos hombres o mujeres y se acabó. Somos varones o hembras. No existe otra posibilidad. Da igual que la ciencia diga otra cosa, da igual. Somos hombres o mujeres, varones o hembras, desde un punto de vista biológico. De ahí, por ejemplo, las barbaridades que se han cometido durante muchísimos años con las personas intersexuales. ¿Por qué? Porque no tenían una definición clara y eso había que arreglarlo médicamente y lo antes posible, porque hay que ordenar binariamente: o eres varón o eres hembra. ¿Por qué le interesa eso al poder, al sistema? Porque evidentemente del ser varón o del ser hembra aparece todo el negocio de los roles de género. De tal manera que al varón le corresponde comportarse como un hombre, género masculino, y a la hembra como una mujer, ¿no? Es decir, de género
femenino. Y nos hacen creer que el comportamiento del varón tiene que ser un comportamiento agresivo, asertivo, dotado para el espacio público, el de las mujeres todo lo contrario, pasivo, dedicada a los detalles, dedicada al cuidado de los demás. Y lo que se olvidan de decir es que los roles de género son un tremendo negocio que surge en un momento determinado de la consolidación del capitalismo, que fue cuando interesaba crear una unidad familiar que se constituyera en torno a un proveedor que era el que traía el dinero a casa y una mujer, por eso del instinto materno y todo lo que eso suponía, que se quedara en casa, ¿no? Y que la casa se convirtiera pues en el lugar de reposo del herrero, ¿no? Del herrero. En este caso, además, se junta con la noción filosófica de complemento. Es decir, las mujeres y los hombres empezamos a ser complementarios. Por lo tanto, la heterosexualidad ya se constituye como la norma sexual, porque hombres y mujeres son complementarios y dan lugar a la reproducción, y la complementariedad en el sentido de tareas. Los hombres en el espacio público, las mujeres en la casa. Con lo cual, además, de esta forma, se evita un tremendo conflicto que no sabían cómo atacar. Y es que las mujeres nos interesáramos por el conocimiento, ¿no? Este mito ya llega desde Adán y Eva. Eva, que se atrevió a tomar la manzana del árbol de la sabiduría, le dio por querer conocer, y ahora resulta que por culpa de Eva, la novelera, estamos todos y todas arrastrando el pecado original. Eso se ha mantenido a lo largo de la historia. Ustedes recuerdan, por ejemplo, la sátira de Molière, Las mujeres sabias, ¿no? O sea, tu lugar es la cocina. Está bien que leas, pero eso no es muy propio de mujeres, ¿no? Es tan fuerte el negocio que hay montado en torno a la estrategia del género que fíjense en lo que yo voy a afirmar. Y no lo afirmo yo personalmente, sino que al afirmarlo me identifico con una propuesta que es la propuesta queer, de la que hablaremos un poquito después si les apetece. Lo que yo afirmo es que el género no deriva del sexo, sino lo contrario. Es decir, el sexo deriva del género. Es decir, la relevancia política está en el género y se hace una lectura interesada del sexo para que sirva como falsa justificación de los roles de género. Todo lo contrario de lo que normalmente se nos hace pensar, que el sexo determina el género. Pues va a ser que no, es el género el que determina el sexo. Evidentemente, unido a ese mito de la naturalización, tenemos el de la ética de cuidado, muy unido también al mito de la maternidad. Ya lo dijo un ilustre exministro de Justicia hace bien poco: las mujeres no somos mujeres hasta que no parimos, ¿no? Vamos, amén. Palabra de Dios, ¿no? Pues bien, esa ética del cuidado, precisamente incidiendo en ese mito de la maternidad, considera que las mujeres, pues claro, por naturaleza, somos las que estamos programadas, aparte de para poner lavadoras, pues para cuidar al esposo, para cuidar a los hijos, a las hijas, para cuidar a las personas enfermas, incluso dándose la circunstancia, hasta hace muy poco, incluso sigue siendo todavía frecuente en Canarias, ¿no? Mujeres que se han hecho cargo de cuidar a los padres y a los familiares de su esposo. No sus familiares directos, pudiéramos decir, sino su esposo, porque evidentemente quien tiene la programación genética, y esto lo digo en sentido irónico, ¿no? Porque todo queda grabado, luego lo cortan y como hacen con Podemos y tenemos aquí un problema, ¿vale? Lo que tenemos la predisposición genética somos las mujeres, ¿no? Evidentemente, ¿qué se esconde detrás de la ética del cuidado? Pues obviamente otro gran negocio. Ustedes saben que el número de horas, digo que lo saben, lo afirmo, ¿no? Que el número de horas dedicado al cuidado de las mujeres representa ni más ni menos que el 53% del Producto Interior Bruto del Estado español. Estamos hablando de muchísimos millones de euros. Por lo tanto, merece la pena el esfuerzo
de montar mentiras y ficciones en torno a la naturaleza, en torno a los roles de género, porque vuelvo a repetir, es un tema muy rentable económicamente, y máxime si tenemos en cuenta que, según cálculos, de aquí al año 2050 aumentará en un 50% la necesidad de cuidados en nuestra población. Entonces, evidentemente, incluso con miras a futuro hay que cuidarlo, ¿no? En esa ética del cuidado, ¿qué divisa es la que se da y se vende? El afecto. Yo recuerdo incluso propuestas que decían, bueno, hay que pagar un sueldo a las amas de casa, las personas que se dedican al cuidado del hogar, ¿no? ¿Cómo vamos a cobrar un sueldo? ¿Cómo vamos a darlo si lo hacemos por amor? Incluso se ha planteado el tema de las pensiones. Bueno, si no un sueldo, por lo menos que las personas que se han dedicado a cuidar una casa todo el tiempo, a cuidar hijos, a cuidar, por lo menos que tengan una pensión digna. ¿Cómo vamos a dar pensiones si se hace por amor? Entonces, esa divisa del afecto, esa divisa del amor, por supuesto, va también íntimamente ligado al tercer mito, que es tremendamente peligroso, que es el mito del amor romántico, ¿no? ¿Por qué surge ese mito? Porque las mujeres no estamos construidas culturalmente para ser autónomas. Las mujeres no estamos hechas para vivir en primera persona. Nuestro reconocimiento pasa por el reconocimiento de los demás, sobre todo si es de una pareja, ¿vale? Hasta no hace mucho tiempo, tú acababas una carrera universitaria y la primera pregunta que te hacían las vecinas al llegar ya con tu título es, bueno, ¿y ahora qué? Ya has hecho como la gracia, ¿no? Ya has hecho, bueno, pero ahora, ¿cuándo te casas? ¿Cuándo te casas? ¿No? Y ya generaba preocupación. Y cuando no te casabas, obviamente, pobrecita, fíjate tú, si tendrás una carrera y todo lo que tú quieras y viajarás y tal, pero pobrecita, no ha sido elegida, porque claro, además son las mujeres las que están de forma pasiva para ser elegidas. Hoy en día, esta dinámica ha cambiado un poco en el sentido de que se nos hace creer que por el hecho de que las generaciones más jóvenes, me refiero a las mujeres más jóvenes, ya tengan un papel más activo en este proceso, ya no esperen a que un chico se acerque para sacarlo a bailar o a lo que haga falta, ¿vale? Se cree que por cambiar la forma se está cambiando el contenido, y es todo lo contrario, ojo con eso. Es decir, el mito del amor romántico está y sigue siendo muchísima mella, y es uno de los principales problemas que debe estar en la agenda política, creo yo, de cualquier reivindicación feminista. Las mujeres estamos dispuestas a hacer casi todo por amor, suspendemos por amor, porque claro, yo soy adolescente que sacaba sobresaliente en todo, pero el chico con el que estoy, pues mira, no da para mucho y yo tengo que suspender. Por amor, yo tengo que incluso pasar porque me miren los WhatsApp, o como se llame eso, yo no utilizo el teléfono móvil, ¿no? Porque claro, es que los celos son síntomas de amor. Esto es una de las mayores mentiras que se ha podido, yo siempre se lo digo a mis alumnas, además indignada, es una de las mayores mentiras. Es tan mentira como que te digan que se puede combinar neoliberalismo con democracia. Igual, el amor no tiene nada que ver con los celos, ¿no? Y ya la exposición más clara de lo que somos capaces de soportar y de normalizar en nombre de esa falsa concepción del mito romántico es lo que conocemos como violencia de género, ¿no? Que es un tremendo problema estructural y sistémico. Pero claro, aquí ya comienza de nuevo, ¿no?, el ataque de la violencia simbólica, el ataque del patriarcado, que eso que llamamos micromachismo por ese carácter sutil que tiene. Y somos capaces, incluso el patriarcado es capaz, sin sonrojarse, de popularizar cosas como la que tenemos ahí en la diapositiva, ¿no? Tuve que quitar un montón, me quedé un poco por las más generales, ¿no? Creencias o expresiones del tipo, me refiero al maltrato, a lo que se llama violencia de género, que no es una buena forma de llamarlo, pero bueno. Creencias o expresiones del tipo, algo habrá hecho para merecerlo, o en el fondo le gusta porque lo perdona una y otra vez. Seguro que de una forma u otra todos y todas hemos escuchado esto, ¿no? ¿Qué demuestra esto? Dos cosas. Un tremendo sentimiento misógino y una tremenda ignorancia. En primer lugar, ignorancia, porque no se conoce o no se quiere conocer los tremendos entresijos psicológicos
por lo que tiene que pasar una mujer maltratada, que tiene que estar haciendo frente al remordimiento, a haber hecho algo, seré yo la responsable, no he sido capaz de dejar que haga este tipo de actuaciones, ¿de acuerdo? Pero es que además las mujeres también sufren una tremenda presión social, ¿vale? Que muchas veces las obliga a volver con el maltratador, a no atreverse a denunciarlo, etc. ¿Vale? Y por otro lado, se desconoce también la propia lógica interna que se produce en una situación del maltrato. Se ha llegado incluso a hablar del síndrome de Estocolmo doméstico. Es decir, que estamos hablando de una complejidad social, cultural y psicológica tremenda. Por lo tanto, afirmaciones o simplemente pensamientos, aunque no se verbalicen, porque a veces verbalizarlo queda mal, como los primeros, no demuestran más que hay muchas cosas todavía por hacer, ¿no? Segundo mito, las mujeres también maltratan. Además, es matemático. Como estemos hablando de la violencia de género, siempre hay alguien que levanta la mano, es que las mujeres también maltratan. Vamos a ver. Aquí voy a decirlo lo más claro que puedo. Todo tipo de maltrato, desde un punto de vista moral y judicial, es absolutamente rechazable y es delito. El maltrato a un hombre, el maltrato a una mujer, a un anciano, a una anciana, un niño, el maltrato a los animales, desde un punto de vista moral y judicial, es absolutamente rechazable. Ahora bien, el 96% de las personas maltratadas son mujeres. Estamos aquí. El 96%. Por lo tanto, aquellas personas que esgrimen el falso argumento, porque incluso es un argumento que desde el punto de vista lógico no se sostiene, de que podemos comparar socialmente el 96% de mujeres que son maltratadas con el resto, es decir, con el 4% restante, está cometiendo una falacia por generalización incorrecta. Es decir, vuelvo a repetir, todo maltrato es rechazable, pero desde un punto de vista sociológico o antropológico, si ustedes quieren llamarlo así, no podemos establecer una igualdad en dos situaciones que son completamente distintas desde el punto de vista real y desde el punto de vista estadístico. Por eso, la violencia de género, la mal llamada violencia de género, tiene que tener un tratamiento social diferente, porque sus raíces son culturales y sociales, y están bien agarradas a esas raíces sociales y culturales, ¿de acuerdo? Que pueden haber mujeres que maltraten, sí, pero jamás se puede utilizar eso como un argumento para negar la triste realidad del maltrato hacia las mujeres, ¿no? Otra. Las cifras de la violencia de género se engrosan de forma significativa con las denuncias falsas. Esto además liga mucho con el mito de la mujer perversa. Somos tan malas que incluso denunciamos falsamente para destruir la moral, la dignidad y la buena honra de un hombre. ¿Vale? Bien. Según la memoria de la Fiscalía General del Estado, las denuncias falsas en caso de violencia de género no llega al 1%. No llega al 1%. Además, es el tipo de delito donde se producen menos denuncias falsas. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre cuando se dan cifras del 80%? Que se considera denuncia falsa, por ejemplo, cuando una mujer maltratada retira la denuncia. Que yo retire la denuncia no significa que yo haya denunciado de forma falsa. Puede significar muchas cosas. Que tengo presión familiar, cultural, social, pueden ocurrir muchas cosas. Y luego además también se mete en esa falsa estadística los casos que quedan absueltos por falta de pruebas. Claro, ¿cuál es el problema de la violencia de género? Que normalmente transcurre en el hogar, sin testigos. Entonces resulta difícil probar muchas veces esos delitos y todo eso lo meten dentro de lo que viene a considerarse denuncia falsa. Fíjense ustedes hasta qué punto ha germinado en nuestra conciencia patriarcal este tema, que yo estoy segura que hubiese tapado el resto de la frase y hubiese dejado solo denuncia falsa y hubiésemos pensado en la violencia de género. Porque es un tema muy recurrente en esa violencia simbólica de la que les hablaba, ¿no? Y ya por último, la causa de la violencia de género es de naturaleza individual. O sea, el sistema no tiene la culpa, simplemente son personas, hombres concretos, que por motivos concretos, pues
pegan a sus mujeres o las asesinan. Es la típica estrategia para considerar que el hombre el sistema no es responsable, sino el hombre, ¿no? Lo que tiene mucho que ver, esto simplemente lo voy a mencionar por si luego lo queremos discutir, con el concepto de terapia. Cuando se habla de delitos y terapias, qué extraño resulta que sean normalmente delitos cometidos contra las mujeres los que se asocien con esas posibles terapias psicológicas o psiquiátricas, tipo violadores, tipo maltratadores. ¿Por qué ocurre eso? Pues bien, la única forma, como yo decía antes, que creo factible para acabar con todo este poder desplegado por la violencia simbólica es volviendo a tener un movimiento feminista. Y aquí de alguna manera tengo que elevar el mea culpa. Yo creo que las mujeres feministas hemos tirado la toalla antes de tiempo. Lo creo. Es decir, hemos dejado además que el sistema vuelva a actuar generalizando otra serie de mentiras que hacen además mucho daño, sobre todo a las generaciones más jóvenes, como por ejemplo el típico, el feminismo es lo mismo que el machismo. Yo lo he oído en clase, a chiquitos y chiquitas de 21, de 22 años. Para nada. El machismo es explotación, el feminismo es una práctica política que en todo caso tiene la igualdad entre hombres y mujeres. El feminismo es una cuestión del pasado porque ya se ha conseguido la igualdad entre hombres y mujeres a nivel legal, pero la legalidad y la justicia muchas veces, la gran mayoría, no van de la mano. No hay que confundir una cosa con la otra. La reivindicación feminista es un asunto de mujeres. Esto a mí me hace mucha gracia también, ¿vale? Las mujeres estamos en todo. Hay una manifestación contra el puerto de Granadilla, allí estamos. Hay una manifestación por el Día de la Violencia de Género en contra y somos las 10 de siempre. Y es una experiencia también muy repetida. Es asunto de mujeres hasta cierta. O sea, tiene parte de verdad la afirmación. Es verdad que el feminismo de manera tradicional ha creído que las mujeres debían encontrar un lugar para trabajar la asertividad y el encuentro, pero eso no significa que la reivindicación política del feminismo sea solo asunto de mujeres. Es como si yo le dijera a ustedes, la explotación infantil es cuestión de quien es explotado, o la cuestión de Sáhara, pues que es cuestión de los saharauis. Claro que no, porque ocurre entonces eso con las reivindicaciones de mujeres, ¿no? Y lo último, el feminismo no tiene sentido porque las mujeres son las responsables de la transmisión del machismo. Pues claro que sí, las mujeres no vienen de planetas extraños. Las mujeres son la correa de transmisión porque también son víctimas de esa violencia simbólica, asumen creencias y comportamientos que son los aliados directos del patriarcado y del machismo. Claro que sí. Pero eso no significa que no podamos seguir reivindicando el feminismo. Al contrario, con más ahínco hay que reivindicarlo. Es como si yo les dijera, como hay obreros y obreras que votan a la ultraderecha, el movimiento de clase o la lucha de clase ya no tiene sentido. ¿Verdad que no lo decimos? Pues exactamente lo mismo con el tema del feminismo, ¿no? Por eso digo que tenemos que volver un poquito a la calle porque nos están ganando día a día el terreno, ¿no? Y creo que hay pautas de actuación que son fundamentales analizar y combatir por parte de un feminismo radical, ¿no? Radical en el sentido de ir a las raíces, y en este caso tiene que ver mucho con este entramado ficticio de la violencia simbólica. Por ejemplo, tenemos que luchar contra las cortapisas impuestas a la promoción personal e interpersonal de las mujeres, ¿no? Sí, yo permito que tú estudies, pero oye, que la comida esté hecha cuando yo vuelva a casa, por favor, ¿no? Luchar contra la tiranía que supone abusar del trabajo cuidador. No, es que a mi madre le encanta hacerlo. Yo no le digo que lo haga, pero le encanta. O a mi pareja. De hecho, lo voy a hacer yo. Y lo hago tan mal que ella prefiere hacerlo porque si no, lo tiene que hacer ella 2 veces. Luchar contra la coacción ejercida por los reproches y los silencios castigadores, ¿no? A veces mucho más que un silencio, una mirada que una palabra, ¿no? Puede resultar un latigazo más doloroso. Luchar contra el hecho de que se tenga que seguir solicitando que se nos eche una mano en casa, que es una expresión que detesto, vamos. Para mí constituye un delito. ¿Cómo que se nos eche una mano en casa? O mira qué suerte tengo de un compañero que me eche una mano en casa. A ver, eso hay que desmontarlo, porque eso todavía denota mucho de lo que creemos en la sociedad, ¿no? O luchar contra la rendición a la costumbre como forma de evitar conflictos. Como siempre ha sido así, pues que siga siendo así, ¿no? Ahora bien, estos son planteamientos políticos, que ya voy acabando, son planteamientos políticos que no tienen ningún sentido
si no los acompañamos de algo que el Estado no va a tener en cuenta nunca, que es la educación, ¿vale? Y en concreto, yo diría la educación sentimental, que sé que aquí hay compañeras que lo están trabajando y me pueden dar lecciones en ello y espero que nos digan cositas esta tarde, ¿no? ¿Qué sería para mí una buena educación sentimental? En primer lugar, fíjate, aquí yo soy feminista, pero ya no me identifico con el feminismo tradicional, me debí pegar un golpe en algún momento porque ahora lo que creo es que ya no hay que reivindicar como fin la igualdad de hombres y mujeres, ¿no? Hay que ir más allá, hay que dinamitar absolutamente los estereotipos de la clase que sea, igualitaria o no, entre hombres y mujeres. Esto también es una perspectiva muy plural, ¿no? Y luego, por favor, trabajar mucho la empatía, que precisamente el neoliberalismo, ya no hablo solo del patriarcado, sino del neoliberalismo, es una de las características que más está amputando, que más está limitando. Por lo tanto, hay que desarrollar esa capacidad empática, porque solo poniéndonos en el lugar de los demás, de verdad, con esa relación sentimental y afectiva real, seremos capaces de hacer las cosas de otra manera, ¿no? Y ya para acabar, ahora sí, comentar como final que la única forma de actuar en el día a día de una forma mínimamente coherente hasta que consigamos de nuevo renovar ese feminismo radical y ese desarrollo de la educación sentimental es haciendo limpieza diaria de nuestras cabezas, mujeres y hombres. Es decir, es un trabajo doloroso y costoso, ¿no? Pero revisar todos los días, a ver qué he hecho, por qué lo he hecho, para higienizar, igual que nos duchamos todos los días, pues hay que hacer una revisión para higienizar también nuestra cabecita. Creo que es la única forma en el día a día, sin grandes metarrelatos, de llegar a algo lo más cercano posible a la coherencia. Y si no estamos dispuestos o dispuestas a hacer eso, a mí me gusta mucho en este caso recordar a un filósofo que se llama Wittgenstein, que dice, lo único que queda como alternativa, en el caso de que no queramos ser coherentes, es el silencio. Guardar silencio, pero no un silencio que nos sirva para disimular, no, sino un silencio que nos va a prohibir decir o presumir en la vida de cosas que nunca seremos. Simplemente eso. Nada, muchísimas gracias.